Universal, infinita y galáctica, que se haga la magia matemática, Dismara. ¡Qué buen disfraz, Ernesto! Sí, ¿verdad? Sí. Es que estoy aprovechando las fiestas de Halloween y Día de Muertos, ¿eh? Sí, son fechas muy bonitas, pero más la del Día de Muertos, la verdad. El Día de Muertos en México es espectacular, mira. Oye, pero ¿por qué estás vestido de mago? ¿Acaso tienes preparados algunos trucos de magia? Clarín Corneta, traigo algunos truquitos, pero no de la magia común. Mi magia es matemática. Me la enseñó la mismísima Hipatia. A ver, muéstranos. Muy bien. Entonces, primero, una pregunta. Dime, venga. ¿Qué es más grande, la mesa que sostiene tu taza de café o la taza de café? Pues si pensamos que lo grande es la altura de los objetos, pues claro que la mesa es más grande que la taza, ¿no? ¿Segura, Dimara? ¿Segura? Pues sí, ¿no? ¿Qué tal si te digo que en realidad miren lo mismo? No puede ser. Mis ojos están viendo que la mesa es más grande que la taza. O sea, no. ¿Cómo es posible? Te voy a enseñar un truquito. Vamos para allá, para allá. ¿Qué es más grande, la mesa o la taza? Frente a nuestros humildes ojos es evidente que la mesa es más grande que la taza. Veamos qué nos dicen las matemáticas cuando intentamos formalizar dicha afirmación. La medida de longitud de cualquier objeto la representamos con un número y su unidad, ya sea que utilicemos decímetros, centímetro, metros, kilómetros, megámetros o hexámetros. Para nuestro caso, consideremos que se usa la misma unidad para medir ambos objetos, pero en realidad la unidad que usemos no importa, porque emplearemos números literales, es decir, letras que pueden representar a cualquier número. Así, para referirnos a la altura de la mesa y de la taza, lo representaremos con dos letras, M y T respectivamente. Cualquiera diría que la taza tiene una altura menor que la mesa, entonces escribimos T menor que M. Dado que las alturas son números reales positivos y la altura de la mesa es mayor a la altura de la taza, entonces existe un número real positivo tal que al sumarlo con la altura de la taza es igual a la altura de la mesa. Imaginemos, este número real positivo que existe es como agregar un cachito a la medida de la altura de la taza para llegar a la altura de la mesa. Para identificar este cachito, formalmente se dice que existe C, un número real positivo distinto de cero, tal que T más C es igual a M. A partir de la igualdad T más C igual a M, multiplicamos M menos T a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos que M menos T por T más C es igual a M por M menos T. Distribuimos de ambos lados, es decir, desarrollamos el producto del lado izquierdo, M menos T por T más C es igual a MT más MC menos T cuadrada menos TC. De la misma manera, desarrollamos el producto del lado derecho, es decir, M por M menos T es igual a M cuadrada menos MT. Como M menos T por T más C es igual a M por M menos T, entonces MT más MC menos T cuadrada menos TC es igual a M cuadrada menos MT. Hasta este punto lo único que hemos hecho es desarrollar los productos. Ahora, sumaremos el inverso aditivo de MC, es decir, menos MC, a ambos lados de la igualdad. No hay que asustarse con el término inverso aditivo. Por ejemplo, el inverso aditivo del número 1 es menos 1, pues al sumar 1 más menos 1 es igual a 0. Entonces, el inverso aditivo de MC es menos MC, pues MC más menos MC es igual a 0. Entonces, al sumar menos MC en ambos lados de la igualdad, tenemos que MT menos T cuadrada menos TC es igual a M cuadrada menos MT menos MC. Dado que del lado izquierdo de la igualdad tenemos como término semejante a T, factorizamos, es decir, MT menos T cuadrada menos MC es igual a T por M menos T menos C. De la misma manera, tenemos que del lado derecho podemos factorizar M. Entonces tenemos la expresión M por M menos T menos C. De modo que T por M menos T menos C es igual a M por M menos T menos C,
Notemos que tanto del lado derecho y del lado izquierdo tenemos entre paréntesis m menos t menos c. Entonces, como usualmente decimos, cancelamos ambos términos. De esta manera concluimos que m es igual a t. Dicho de otra manera, la altura de la mesa es igual a la altura de la taza. ¡Tarán! Te acabo de demostrar que la mesa y la taza miden lo mismo. ¿Impresionada? Ay, por ahí hubo un truco sucio, ¿no? A mí se me hace que es una trampita matemática. Y Pati, ayúdame. En efecto, como bien dices, hay un error en los cálculos de Ernesto. Mira, partimos de un hecho evidente. La altura de la taza es menor a la altura de la mesa. Claro. Después tenemos que m es igual a t más c. También es cierto, ¿no? ¿Ya ven? No es truco. Es magia, Didmara. No tan rápido, Ernesto. De hecho, hay dos momentos claves en el procedimiento. El primero es cuando sumamos los inversos aditivos. Claro. Y la otra es cuando cancelas. Pero siento que el error se encuentra en este paso, ya que no podemos cancelar solo porque sí, ¿no? Solo te diré que tienes razón, pero... no le digas Hipatia. No te preocupes, Ernesto. Creo que ya lo descubrí. Fíjate, sabemos que m menos t menos c está multiplicando a m y a t. Para cancelar, debemos dividir en ambos lados de la igualdad el término m menos t menos c. Muy bien, ya casi lo tienes. Te ayudaré con algo. ¿Qué es lo que nunca se puede hacer con la operación división? Dividir entre 0. ¿Será acaso que m menos t menos c es igual a 0? Claro, sí, es igual a 0. Pues m, la mesa, es igual a t, la taza, más c, es el cachito. Entonces, la cancelación, que en realidad es dividir entre 0 en ambos lados de la ecuación, pues no es posible. ¡Abracadabra! ¡Has descubierto mi truco, Didmara! Pues sí, la verdad está muy bueno, ¿eh? Son detalles que suelen olvidarse. No por nada dicen que los pequeños detalles le dan sabor a la vida. Muy bien. Las matemáticas son una ciencia formal que estudia objetos abstractos, es decir, objetos que pertenecen al mundo de las ideas. Algunas áreas de la biología, de la química y de la física son experimentales y recurren a situaciones preescogidas y controladas en las que el resultado en esas condiciones no es conocido. Ahora bien, para poder validar los resultados en matemáticas es necesario realizar demostraciones, las cuales requieren el uso de un lenguaje formal y de reglas bien estructuradas y definidas, es decir, de un sistema formal. ¿Qué es entonces una demostración matemática? De manera intuitiva, una demostración es un proceso o un razonamiento deductivo que se utiliza para asegurar la verdad de una proposición matemática. Cuando una proposición matemática queda formal y correctamente demostrada, esta será válida hasta el final de los tiempos. En una ciencia experimental, los resultados dependen de las observaciones que se llevan a cabo en el experimento, de las suposiciones que se utilizan para construirlo y de muchos otros detalles. Esto hace que los resultados en las ciencias experimentales puedan ser siempre corregidos y mejorados. Hacer demostraciones matemáticas no es una tarea fácil, pero con la práctica y con el uso adecuado del lenguaje matemático y la formalidad que éste requiere, utilizando además resultados previos, teoremas, proposiciones, etc., demostrar resultados matemáticos se vuelve una tarea muy entretenida y satisfactoria. Veremos ahora cómo demostrar una afirmación falsa. Esto, evidentemente, solo se logra si en alguno de los pasos se comete un error matemático. Antes de comenzar cualquier demostración, es importante identificar nuestras hipótesis y la afirmación a demostrar. Vamos a demostrar que 1 es igual a menos 1. Esta afirmación es evidentemente falsa. Sin embargo, realizaremos una demostración. El reto es poder identificar el paso donde hay un error. En ocasiones, encontrar el error no es tan sencillo. ¡Manos a la obra! Sabemos que menos 1 es igual a menos 1, no hay duda alguna. Ahora, escribimos como fracciones a menos 1, por un lado, menos 1 es igual a 1 entre menos 1 y del otro, menos 1 es igual a menos 1 entre 1. Aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados y obtenemos que
La raíz cuadrada de 1 entre menos 1 es igual a la raíz cuadrada de menos 1 entre 1. Separamos las raíces cuadradas. Entonces, la raíz cuadrada de 1 entre la raíz cuadrada de menos 1 es igual a la raíz cuadrada de menos 1 entre la raíz cuadrada de 1. Recuerden, la raíz cuadrada de menos 1 es el número imaginario i. Entonces sustituimos i en la igualdad y nos queda 1 entre i es igual a i entre 1. Reordenando la igualdad, tenemos que 1 al cuadrado es igual a i al cuadrado. Del lado izquierdo tenemos que 1 al cuadrado es igual a 1, mientras que del lado derecho es igual a i cuadrada, que es igual a menos 1. Por lo tanto, 1 es igual a menos 1. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Dónde está el error en esta demostración? El error consiste en que estamos considerando la raíz cuadrada de 1 entre menos 1 y la raíz cuadrada de menos 1 entre 1. Esta raíz no es posible de calcular, pues la raíz cuadrada de cualquier número positivo o cero está bien definida, es decir, que sí podemos calcularla. Sin embargo, no es posible calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Ningún número multiplicado por sí mismo dará como resultado un número negativo dentro de los reales. Sin embargo, para poder trabajar y calcular con este tipo de raíces, es necesario trabajar con un sistema más grande que el de los números reales, a saber, los números complejos. En general, si tenemos un número negativo, digamos menos x, entonces la raíz cuadrada de menos x es igual al producto de la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de x, que es lo mismo a i por la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, no es posible separar las raíces como lo hicimos, pues ambas raíces son de un número negativo. Las demostraciones son de suma importancia para validar la verdad a proposiciones en matemáticas, pero hay que tener mucho cuidado al realizarlas. Ser siempre muy ordenado y cuidadoso de no cometer errores de este tipo. ¿Qué es una demostración? Contestaré con una pregunta. ¿Cómo saben si algo es cierto o es falso? Esta es una pregunta profunda e interesante. ¿Cómo decidimos si una determinada afirmación es verdad o es una mentira? Fueron los griegos quienes empezaron a cultivar el arte de pensar correctamente, establecer algunas reglas para determinar si un pensamiento o la argumentación que sustenta dicho pensamiento está bien estructurada o no. Con el tiempo, estas reglas se fueron perfeccionando hasta el arte de lo que ahora llamamos lógica. En este sentido, una demostración es un discurso o una argumentación basada en la lógica para determinar si una afirmación es cierta o es falsa. Bueno, ya nos habíamos preguntado sobre si algo es cierto o es falso. Hay muchas verdades que la primera vez que escuchamos pueden parecernos increíbles. Sin embargo, son ciertas. Hay muchas otras afirmaciones que parecen ciertas y resultan ser falsas. Por ejemplo, ¿qué conjunto es más grande? ¿Los números reales que hay entre el 0 y el 1 o todos los números reales? Sé lo que están pensando. Los números entre el 0 y el 1 están contenidos en los números reales. Entonces, la afirmación es: el conjunto de los números reales es más grande que el conjunto de los números entre el 0 y el 1. Pues, ¿qué creen? Hay un teorema que nos dice que los dos conjuntos son exactamente del mismo tamaño. Es decir, el teorema es la afirmación que dice que el conjunto de los números entre el 0 y el 1 es del mismo tamaño que el conjunto de todos los números reales. Y la demostración es la argumentación de que esta afirmación es cierta, la cual se la debemos al gran matemático George Cantor a principios del siglo XX. Entonces, un teorema es una afirmación verdadera en este aparato lógico que nos permite distinguir entre verdad y mentira. Todo teorema siempre está acompañado de una demostración.
Aprender a realizar demostraciones es uno de los más grandes placeres y satisfacciones que se pueden tener en esta vida. Es como armar un rompecabezas, es como empezar a crear una pintura o armar una escultura. Aprender a ensamblar una demostración es algo que requiere paciencia y perseverancia. Este proceso es placentero porque en cada paso hay un aprendizaje. Es un pequeño eureka en cada paso. Es un descubrimiento nuevo que nos ayuda a comprender y ver al mundo con otros ojos. No diría que fue difícil, diría que todo lo que es valioso en esta vida, todo lo que vale la pena, es algo que nos costará trabajo, paciencia y perseverancia. Creo que de una manera u otra, en cada momento de nuestra vida, estamos haciendo pequeñas demostraciones, pequeñas argumentaciones basadas en la lógica para tomar decisiones. ¿No les ha pasado? Antes de cruzar la calle, se fijan hacia los lados para ver si viene un auto y piensan, calculan si alcanzan a pasar antes de que llegue el auto. Esta reflexión tiene un proceso lógico oculto que de manera inconsciente, o quizá consciente, nos permite decidir algo que nos beneficia o que nos perjudica. En general, creo que no queremos tomar decisiones que nos perjudiquen. Entonces, pienso que sí es importante saber demostrar en nuestro cotidiano. Y hacer conscientes estos procesos nos ayuda a conocer más nuestra realidad y también a nosotros mismos. Claro que hay belleza al demostrar, tanta belleza como hay al pensar, o tanta belleza como hay al imaginar, tanta belleza como hay al crear. Uno de los procesos más importantes y maravillosos del arte, de demostrar, es algo que me gusta llamar el juego de lo posible. El juego de lo posible consiste en plantearse una pregunta. No importa qué tan descabellada o qué tan maravillosa sea. Y después preguntarse, ¿es posible? ¿Acaso será cierto? La lógica y el proceso de demostración nos permitirá explorar y construir el mundo de lo posible. Creo que la parte más importante para hacer un teorema es una pregunta. Y después seguimos un proceso muy parecido al método científico para resolver esta pregunta. Recordemos el método científico: observar, investigar, crear una hipótesis, experimentar, analizar y concluir. En este sentido, el proceso de construir un teorema consiste en plantear una pregunta, reflexionar, experimentar y conjeturar. Conjeturar quiere decir plantear una posible respuesta. Y de esta posible respuesta tenemos dos vertientes. O bien construimos un contraejemplo, es decir, encontramos un ejemplo que contradiga o que no satisfaga esta afirmación que nosotros hicimos, o bien la demostramos. Si lo demostramos, entonces tenemos un teorema. Pero si no lo demostramos, si encontramos un contraejemplo, entonces tenemos que repetir otra vez el proceso para contestar nuestra pregunta. Es decir, otra vez nos ponemos a reflexionar, nos ponemos a experimentar y obtenemos una nueva conjetura. Y otra vez, o la demostramos o construimos un contraejemplo. En este sentido, el proceso de construir un teorema es muy parecido al método científico. La gran diferencia es que la maquinaria principal que utilizamos es nuestra imaginación y nuestro razonamiento, nuestra gran testa y nuestro corazón matemático. ¿Será que el verdadero poder y belleza de las matemáticas son las demostraciones? Wow, no lo había pensado así, pero está muy interesante tu pregunta porque generalmente se afirma que las matemáticas son importantes y pues hay que estudiarlas. Pero realmente,
¿Cuál es su importancia? Yo creo que demostrar proposiciones matemáticas ha de ser un excelente ejercicio para la mente. Yo creo que los matemáticos son buenísimos para esto y cuando platicas con ellos se nota en su discurso esta estructura formal en su pensamiento, ¿eh? Es muy cierto. Lo mismo me pasa con mis amigos matemáticos, ¿eh? Saber todo esto ayuda a que no nos engañen diciéndonos que la mesa mide lo mismo que la taza, ¿verdad? Bueno, encontraste el error, Dismara. Eso sí. Pero, ¿sabes? Hay gente que piensa que las matemáticas se han construido bajo la estructura de la lógica y que las podemos pensar como una ciencia rígida. Pero yo no lo veo así. Es más, creo que se necesita mucha creatividad, intuición y estructura para hacer matemáticas. ¿No? Y no solo se necesitan, sino que las matemáticas doman la intuición, doman la creatividad. Ya que andan tan inspirados, les pondré un reto matemático. Este será más bien geométrico. ¡Ay, excelente! Nos encantan los retos, Hipatia. ¿Se puede transformar un triángulo en un rectángulo haciendo algunos cortes? Las reglas son las siguientes. 1. Solo puedes hacer cortes rectos. 2. No puedes voltear. 3. Las figuras inicial y final tienen la misma área. 4. Usa un número finito de cortes. Cabe señalar que transformar un triángulo en un rectángulo cuadrado no depende del tipo de triángulo, sino que se puede hacer para cualquiera. Pero ¿se podrá construir un rectángulo a partir de cualquier figura? Por ejemplo, ¿se puede transformar un pentágono en un rectángulo? O de manera general, ¿se puede transformar cualquier pareja de figuras con las reglas antes expuestas? Un consejo para poder resolver cualquier problema matemático es analizar por partes y reformular a algo sencillo para visualizar una posible solución. Podríamos preguntarnos, ¿todavía nos quedan preguntas por responder? ¿Todavía nos quedan preguntas por preguntar? Mientras haya preguntas por responder, mientras haya preguntas por preguntar, habrá matemáticas por desarrollar, conjeturas que están esperando a ser planteadas, semillas de grandes teoremas que revolucionarán a la humanidad y que también transformarán nuestra realidad y a nosotros mismos. Lo más importante es hacer preguntas y observar y experimentar y volver a hacer preguntas y siempre tener el valor de preguntarse, ¿acaso será posible? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y este es el arte de conjeturar. La construcción del teorema podríamos decir que es la búsqueda más pura que puede existir. Al final de cuentas, es la búsqueda de la verdad. Una vez escuché que cuando te gusta a alguien mejor que flores que se marchitan, hay que regalar un teorema, porque esos sí duran para siempre. Pues a mí sí me encantaría que mi novio me regalara un teorema. Claro que primero tendría que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, si no, con unas flores y una serenata me conformo. Tú sí que eres exigente, Dismara. Pero bueno, yo me voy despidiendo porque tengo unas ideas de demostraciones erróneas que me gustaría ver si funciona. Tengo mucho calor. Pero es muy divertido ver la cara de la gente cuando les demuestras cosas absurdas. Agradecemos a todos el habernos acompañado a entender el fascinante mundo de las matemáticas. Muy bien. Es hora de irnos, pero nos vemos en el próximo programa de Pensamiento Matemático. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Universal, infinito Y galáctica.